es también como un freno, digamos, porque vos decís, a ver, yo necesito tener una mejor obra social o necesito tener una prepaga, pero al momento de ingresar ya tenés una serie de objeciones. Así es. Es un tema muy recurrente, la verdad, por eso es que quería traerlo hoy acá para contar un poco, porque también es un tema sobre el que hay mucho desconocimiento. Una enfermedad, primero, para ubicarnos, ¿qué es una enfermedad preexistente? Es cualquier patología, ¿sí?, que se tiene antes de lo que es la afiliación, pero que también puede ser desconocida por el propio consumidor. Claro. O sea, es conocida o desconocida. El tratamiento en los dos casos es diferente. Pero ¿cuál es la gravedad y cuándo se presenta el problema? Cuando la obra social o la prepaga se niega a afiliar al consumidor por la enfermedad preexistente, o porque cuando se descubre esta enfermedad, ¿sí?, pretende dar de baja al consumidor, a la consumidora, justamente alegando que falseó la declaración jurada o alegando la enfermedad preexistente. En primer lugar, lo que tiene que quedar claro es que no se puede negar la afiliación a nadie por enfermedad preexistente, en primer lugar, ¿sí? O sea, si usted va a consultar a una prepaga, una obra social, y usted, el consumidor, la consumidora, es consciente de que tiene una enfermedad preexistente, la manifiesta, no pueden negarse a la afiliación. Lo que sí va a suceder es que van a fijarle una cuota diferencial, ¿sí?, por la patología. Pero esta cuota diferencial tampoco es antojadiza, no es que va a entrar el chico va a entrar a consultar y va a venir con el nuevo monto, no, es un procedimiento que tiene que seguir y que va a ser autorizado por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Entonces, son ellos los que van a contestar, ¿sí?, el monto de la cuota diferencial. No es un monto arbitrario ni antojadizo ni que está preestablecido, ¿sí? Se sigue un procedimiento y se fija la cuota especialmente para este consumidor, esta consumidora. Eso por un lado. Por el otro lado, ¿qué sucede cuando en el transcurso de lo que es la relación contractual aparece una enfermedad, como puede suceder, por ejemplo, con la diabetes? Cuando se descubre la diabetes ya viene portándole, o sea, es decir, ya viene con la enfermedad hace tiempo. Claro. El día que se descubre o el día que se entera no es el día que contrajo la enfermedad. Claro. Y acá es donde viene el problema, porque ¿qué es lo que dice la obra social o dónde entra la disyuntiva? De si ya la tenía, si ya sabía que la tenía y falseó la declaración jurada, ¿sí? Puntualmente, el consumidor, la consumidora pudo haberla tenido la enfermedad, pero acá lo importante es si sabía o no sabía. Claro. Si el consumidor o la consumidora no sabía que la tenía la enfermedad, no corresponde pago diferencial de cuota, ¿sí? Porque desconocía. Claro. Ahora, si conociéndola falseó la declaración jurada, por supuesto que la situación es diferente, pero acá es donde entramos a la discusión de cómo probar que el consumidor conocía o no conocía, porque cuando vos vas a afiliarte, Mabel, firmás una declaración jurada, pero no te haces ningún estudio. Yo pensaba que sí, no, que te hacían hacer algunos estudios. No. En la mayoría... Antes el IPS exigía, ¿no?, a la afiliación individual. Sí. Por ejemplo, en algún momento, ya no sé ni siquiera si está aceptando afiliación individual el IPS. Tiene momentos. Tiene momentos, sí, ¿no? Tiene como sus sí, lapsos de tiempo donde quiere y no quiere. Pero en ese momento sí les hacían hacer algún tipo de estudio. Bueno, no siempre, no es una generalidad. Ojalá... sí, empezaran a hacer. ¿Por qué? Porque esta presunción de que el consumidor falseó la declaración jurada, ¿sí?, no puede, esta interpretación nunca puede ir en perjuicio del consumidor. O sea, no podemos presumir que el consumidor sabía y mintió. Claro. Cuando es la propia empresa la que tiene que realizar todos los estudios correspondientes, ¿sí?, para poder saber en qué estado de salud ingresa la persona a afiliarse. Es decir, no, si nosotros vamos a entrar en una situación de que no sabemos que la enfermedad ya la tenía, es responsabilidad de la empresa cargar con esta... A ver, yo te voy a hacer una pregunta que es, bueno, que le puede pasar a mucha gente. Alguien con una enfermedad oncológica, por ejemplo, donde sabemos que son tratamientos absolutamente caros y donde en general se libran, además de la batalla que esa persona lleva con su salud, todavía encima muchas veces tiene que luchar contra la obra social o la prepaga. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Es obligación en todos los casos, una situación de HIV, una situación oncológica, de enfermedad que sea preexistente, que la obra social o la prepaga te recepte? Exacto. Eso es lo que tiene que quedar claro. No hay
¿sí?, motivo por el cual una obra social o una empresa de medicina prepaga nieguen la afiliación en virtud de la preexistencia de la enfermedad, ¿sí? Lo que sí, si al momento de la afiliación el consumidor, la consumidora ya conoce de su enfermedad y la pone de manifiesto, la empresa va a iniciar un procedimiento, la empresa de medicina prepaga o la obra social va a iniciar un procedimiento para fijar un valor diferencial a este consumidor, a esta consumidora, que tiene la enfermedad preexistente y que va a generar un gasto diferente también, ya sabiendo cómo es la situación. Ahora, si el consumidor, la consumidora desconocen esta enfermedad e ingresan a la obra social, ¿sí?, y la enfermedad aparece 2 o 3 años después, más allá de que los estudios demuestren que ya la tenía, si el consumidor lo desconoce, no puede la empresa alegar que como ya la tenía, el consumidor seguramente falseó la declaración jurada. Lo que corresponde en esos casos es que al momento de la afiliación se realicen los estudios correspondientes. Lo que pasa es que eso también implica un costo que no lo quieren asumir, pero no por eso vamos a presumir o vamos a interpretar en contra del consumidor. Eso es lo que no puede suceder, ¿sí? Pero bueno, lo que sí tiene que quedar en claro es que no hay motivos para rechazar la afiliación de ningún consumidor, consumidora, tenga la enfermedad que tenga. ¿Y qué tan onerosa puede ser esa diferencia? Porque digo... Depende del caso, por eso te digo, esto no es que hay parámetros y que van a decir... si tiene esta enfermedad es este precio, si tiene esta es este. No, se realiza un estudio y se fija una cuota que después tiene que ser aprobada por la Superintendencia de Nación, es decir, no es un valor arbitrario que puede colocar, que puede fijar la empresa de medicina prepaga. O sea, y es por caso, no es enfermedad por enfermedad. ¿Qué pasa, Emi, con el caso de los monotributistas? Porque generalmente si alguien rebota el sistema, sobre todo de obras sociales, por más que estén todas adheridas y que tengan la obligación, es a los monotributistas, ¿no? Ninguno quiere recibir, por más que les hagan pagar un arancel diferenciado, es como que no, porque claro, hay un aporte mínimo, convengamos, que se hace por ley, que es obligatorio, pero bueno, el monotributista no tiene la culpa, digamos, y queda medio desamparado porque además los organismos a nivel nacional tampoco nos respaldan tanto, ¿no? En este aspecto la situación no es diferente a lo que pasa en muchos ámbitos de la realidad social. Muchas cosas que deben ser de un modo no lo son y ahí es donde hay que asesorarse, reclamar y plantear, ¿sí? En este caso como el que vos me hablas o en cualquier otro caso que pagan montos siderales por una prepaga y aún así hay falta de cobertura en determinados porcentajes es por la preexistencia, porque alegan preexistencia, porque el consumidor ya sabía y no lo informó, por falsear la declaración jurada, por presumir que era falso, pero hay un montón de otros casos que no cubren por qué tiene que tratarse con determinado médico y no con ese, siendo que muchas veces los médicos son todos de la misma prestadora. Yo conozco obras sociales que incluso han querido cobrar estudios que una vez al año, están reconocidos, como el Papa Nicolau, por ejemplo, ¿no? Que está reconocido y que es gratuito para cualquiera que se lo quiera hacer. Una vez al año te lo podés hacer ese estudio. Así es. Bueno, por eso. Muchas cosas que deben ser de un modo no lo son y acá es donde cobra relevancia esto que estamos haciendo y hacer conocer a los usuarios, a los consumidores, consumidoras cuáles son sus derechos para que una vez planteada la situación sepan qué reclamar, sepan dónde reclamar, busquen un abogado para asesorarse, porque en temas de salud es lo más inmediato es el asesoramiento. Todavía hay cantidad de personas que se quedan con lo que les dicen en la obra social, se quedan con que ese estudio no lo cubre y pagan, o se quedan con que eso no está en el PMO y pagan, porque no tienen el manejo cotidiano de qué prestaciones están incluidas en el PMO, o esto de que le damos la baja por la enfermedad preexistente y se quedan con la baja, o qué es la preexistencia. Hay todavía, a pesar de que no es tan nueva ya esta ley y a pesar de que se ha avanzado mucho en lo que es en la justicia con amparos de salud, todavía hay un amplio desconocimiento con la preexistencia. Todavía yo recibo muchas consultas en el estudio
de gente que justamente a mi hijo tiene esta enfermedad y me dijeron que no me pueden aceptar porque era preexistente al momento de la afiliación. Es decir, una cosa totalmente, contraria a lo que, porque ya ni siquiera hacen hincapié en la declaración jurada, ya no importa ni siquiera la declaración jurada, la tenía antes y punto, si firmó, sabía o no. Y la gente se queda con eso. Claro. Entonces acepta valores diferenciales, acepta la baja y empieza a deambular. Y en este caso que me hablas vos de los monotributistas, que por ahí también se quedan con esto, que como es una obra social barata, bueno, se conforman con lo que hay. O estás aportando años una obra social que ni siquiera existe en tu provincia muchas veces, ¿no? Que ni siquiera sabes cuál es. Así es. Hay que reclamar, hay que asesorarse, hay que reclamar. Y en los casos que sea necesario hay que realizar las gestiones judiciales, iniciar acciones judiciales, amparo de salud, es decir, herramientas hay muchísimas, pero no hay que quedarse. También las situaciones en las que uno necesita son momentos también difíciles. A veces uno me han llegado a consultar personas que tenían a un familiar muy enfermo, pero ya con una situación límite, que necesitaban la internación domiciliaria y que la obra social les decía que no le cubría. En ese momento la familia no puede ir a buscar un abogado, asesorarse. Lamentablemente hay que hacerlo, porque si no uno queda abonando tantos años a una obra social y cuando la necesita no la tiene. Entonces no hay que dejarse avasallar, no hay que quedarse con la información que les dan desde la obra social, sobre todo cuando son negativas o respuestas que demoran y la persona que está enferma necesita la medicación, necesita la internación, necesita la cobertura. Sí, y el destrato que muchas veces se recibe también de parte de las clínicas que presionan al mismo tiempo para poner determinada cantidad de dinero, generalmente son importes muy grandes y donde casi se traduce en un acoso, te diría, ¿no? ¿Sí? Lo conozco muy bien al tema, lo he vivido, así que creo que es una cuestión que todos tendríamos que empezar a defendernos y a tener las herramientas legales necesarias. Sí, porque se aporta por muchos años sumas importantes de dinero. Claro, entre la obra social y las clínicas generan un tironeo cuando uno está pasando una situación muy difícil de salud, muy compleja, que la verdad que es lamentable porque eso va en detrimento aún más de la salud de la persona que está en tratamiento y ni te cuento el núcleo familiar, ¿no? Lo agrava absolutamente, porque en un momento y en un contexto que uno debería estar abocado al cuidado de la persona enferma o de la persona que necesita, tiene que estar con trámites legales, con burocracia, con autorizaciones, yendo de acá con desinformación, porque en un lugar le dicen una cosa, en la sanatoria. Entonces, y el tema de la preexistencia es un tema recurrente justamente por esto, porque cuando aparecen enfermedades graves, como bien decías hace rato, citabas el ejemplo del cáncer, el HIV, la diabetes, lo primero que hacen es ver cuándo y cuándo se afilió. Es como si hicieran este control, ¿sí? En realidad acá lo importante es no desde cuándo la tiene, sino si el consumidor sabía y no sabía. Y no se puede presumir que falseó la declaración jurada, o sea, no se puede interpretar en contra del consumidor si es que la empresa no tomó todos los recaudos necesarios para saber el real estado de salud de la persona a afiliarse. Bueno, y esto termina demostrando, digamos, que son verdaderas empresas, ¿no? Y que lo que les importa es el lucro más allá de la salud de cualquier persona. Y con esto no meto a los médicos, no meto al personal de salud, que nada tiene que ver, sino específicamente a la parte administrativa, burocrática, bueno, las cabezas empresariales generalmente que llevan adelante todas estas cuestiones, ¿no? Así es, lo que se aporta por tantos años, 10, 15, 20 años, uno no considera que a los 25 años de aportar, cuando realmente tiene un problema de salud importante, o cuando necesita ya los medicamentos propios de la edad o patologías de la edad, empieza a haber obstáculos cuando en realidad durante mucho tiempo ni siquiera usó ninguna prestación, porque hay gente, digamos, que dice no la usé nunca y ahora que la necesito me pasa esto. Esa frase es recurrente, no la uso nunca, no la usé nunca, y ahora obstáculos, demoras en la medicamento, y estoy hablando de medicamentos como morfina, o sea, que lo necesitas ya, que no admite una demora de 3 días, porque el dolor lo tiene hoy, y estamos discutiendo si era preexistente, no preexistente, si está de más o no, si el médico no recetó de más. Calidad de vida y de situaciones que te ponen entre la vida y la muerte, ¿no? Y que justamente uno aporta con esa previsión de tener una tranquilidad cuando atraviese un inconveniente, un problema, que grave o no,
¿sí? Por derecho corresponde la cobertura porque para eso se abona durante años, porque también es recurrente el tema de que cuando cumplen, pasan el rango etario, quieren aumentarle la edad. Bueno, no, eso no corresponde eso, cuando hay les aumentan. El IPS lo hace, ya lo digo. Cuando el afiliado tiene 10 años de antigüedad, no corresponde el aumento, ¿sí? Antes, ¿qué pasaba? Cuando venía una persona mayor de determinada edad, también te negaban la afiliación, como en el caso de la enfermedad preexistente. Bueno, la ley no admite eso, no pueden negar la afiliación a una persona mayor de edad, pero también va a suceder como en el caso de la enfermedad preexistente, el tema de fijar un valor diferencial de cuota, ¿sí? Pero porque no tiene esta antigüedad. Bueno, también sucede que hay consumidoras que han cumplido siempre 10 años, 15 años de afiliación y justo antes de cumplir la edad le dan de baja porque se atrasó 3 meses. Claro. Entonces también hay que saber que te digo que más o menos, mira, para tener un dato del IPS, nada más y nada menos te estoy hablando, que hay como 2.000 pesos de diferencia, si no me equivoco, ¿no? Si alguien tiene otro dato, que me corrige, entre una persona de 20 y pico de años y una persona que pasa los 70. Entonces, están dadas estas condiciones también en afiliación individual. Es decir, que uno está pagando unos 2.500 y el otro como 4.500 o 4.800 pesos, por más el aumento automático, que ya se hayan superado los 10 años de estar afiliado individualmente. Bueno, ¿no? Así que son cosas a tener en cuenta y bueno, los que estén escuchando esto y que quieran hacer el reclamo, que lo hagan. Emi, muchísimas gracias. Lo vamos a seguir desarrollando porque es un tema recontra amplio. ¿no? Totalmente. Ahí está tu teléfono en pantalla, así que quienes se quieran comunicar, la dirección, Emi. España 1713. Buenísimo. Siempre tener en cuenta que el turno lo otorgamos. Exacto, hay que pedirlo por la situación epidemiológica, lo gestionamos así. Bueno, muchísimas